Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por conectarse a la tercera plática de nuestra sexta temporada de las Wake Up Speaker Series organizadas por el Epic Lab. El Epic Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y nuestra misión es desarrollar el potencial emprendedor y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. En el EPIC estamos convencidos de que el mundo necesita más emprendedoras y emprendedores enfocados a resolver los grandes problemas del mundo. Y a través de estas pláticas queremos poner un granito de arena al acercarte a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Buscamos despertar tu interés, tu inquietud y tu apetito por convertirte en un verdadero agente de cambio. Esta temporada no hubiera sido posible sin el apoyo de la red de amigos EPIC, quienes son una red de personas comprometidas con impulsar el emprendimiento que realizan un donativo recurrente para apoyar nuestras iniciativas. Ahora, esta temporada gira alrededor del tema de la inteligencia artificial como catalizador del emprendimiento. En las pláticas anteriores ya hablamos un poco sobre qué es inteligencia artificial y cómo esta puede ayudarnos para llevar una idea al mercado. También muchísimo se ha hablado de ChatGPT, pero en realidad hay otras muchísimas herramientas valiosísimas para entender y utilizar esta poderosa tecnología. De hecho, hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial no solamente es ChatGPT, para muchas de las personas que no están familiarizadas con inteligencia artificial. Y para esto nos acompaña un super panel. Los voy a presentar muy brevemente y después seguramente ellos hablarán de su experiencia. Empiezo con Ezequiel Prieto, quien tiene más de 19 años trabajando en desarrollo web para empresas. Es fundador de Go School, un sistema de gestión para todo tipo de escuelas en América Latina que fue adquirida por Colegio. Previamente fundó Twin, que fue adquirida a los 4 meses por una tarjeta de crédito. Y actualmente dirige el área de ingeniería de Henry, una startup que busca brindar acceso a la educación tecnológica a través de modelos innovadores de financiamiento. Es ingeniero en sistemas de información por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Bienvenido, Ezequiel. Continúo con Fernando Ríos, quien es CTO de Yana, una startup que busca ampliar el acceso de herramientas de salud mental. Antes de eso, acumuló una importante y relevante experiencia en el desarrollo de proyectos de automatización a nivel global, trabajando para plataformas como Intergromat, ahora Make y ChatFuel. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Y finalmente presento a Pablo Ruz, quien es exalumno de Ingeniería en Negocios e Ingeniería en Computación del ITAM y es CEO de Ex Eleva Group, una firma de inteligencia artificial y cofundador de The Handprint Initiative, una asociación que busca crear agentes de cambio en pro de la Agenda 2030. Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasarle el micrófono a Pablo para que guíe esta conversación, le pido al público que por favor nos mande todas sus preguntas por chat y nosotros los estaremos recopilando y al finalizar trataremos de hacer todas las preguntas en un Q&A que le haremos a los 3 panelistas. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias al EPIC, como siempre, por estas magníficas iniciativas. Y como bien mencionaste, pues el chiste hoy es poder platicar de, digamos, todos estos grandes modelos de lenguaje que para quienes a lo mejor no están tan familiarizados con este tipo de modelos o sobre todo qué significan, pues vamos a partir de una breve definición y a partir de allí le pediremos a Ezequiel y a Fernando que nos compartan sus experiencias utilizando este tipo de modelos, ¿no? Probablemente hayan interactuado todos ustedes o varios de ustedes, o seguro todos escucharon hablar, eso sí, por lo menos de ChatGPT, ¿no? Del Bing Chat y de Google Bard, que son algunos de estos modelos. Todas esa serie de herramientas como ChatGPT, como Google Bard, se conocen como LLMs, que significa Large Language Models, ¿no?
Básicamente se trata de enormes sistemas que capturan una enorme cantidad de datos y son capaces de reproducir las estructuras del lenguaje hablado. Son capaces de reproducir las estructuras del lenguaje como lo estamos platicando, como lo escribimos. Eso los hace capaces de poder resumir textos, de poder crear algunos textos, de poder mantener conversaciones con las personas. Entonces son básicamente redes neuronales gigantescas o si no saben qué son redes neuronales, pues básicamente sistemas computacionales gigantescos que son capaces de reproducir de una manera francamente asombrosa la estructura del lenguaje humano y por ende son capaces de mantener conversaciones con las personas y son capaces de pues, poder llevar a cabo una serie de cosas en lenguaje natural, es decir, en la manera en la que hablamos y escribimos. Hay, por supuesto, muchísimas definiciones ahí adentro para saber cómo lo hacen y cosas por el estilo, pero eso mejor se lo vamos a ir dejando a nuestros magníficos panelistas del día de hoy. Entonces, Fernando, Ezequiel, yo quisiera preguntarles, digamos, partiendo de esta base, primero que nada, si ustedes han utilizado, ya sea dentro del campo profesional o personal, algún LLM, y si sí, ¿cuáles fueron las sensaciones que tuvieron? Es decir, al momento de utilizarlo, ¿qué fue lo que les generó? ¿Les generó asombro? ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuvieron al momento de utilizar un LLM? Si quieres, yo empiezo. Pues mira, obviamente ya tiene un poquito de tiempo que salió ChatGPT. La primera versión, realmente yo inicié utilizándolo más del lado personal que del laboral. Del laboral creo que pues había todavía un poquito de riesgos, todavía se desconocía mucha información del uso, realmente qué tanta veracidad y demás. Al inicio empecé más desde el lado personal, utilizándolo más como un asistente tipo Alexa, Google, como todas estas herramientas que ya existen. Alexa, silencio. Justo como estas herramientas que ya existen, que les haces preguntas más generales, que preguntas cosas más específicas y realmente no utilizando todo el poder computacional que tiene esa herramienta. En un inicio, realmente, por el tipo de uso que le estaba dando, no fue muy sorprendente. Creo que lo que más me sorprendió fue el uso que le empezó a dar masivo la gente y que la gente empezó a llamarle demasiado la atención a este tipo de herramientas. Creo que eso sorprendió más que realmente la tecnología, como qué tanto movía una herramienta como estas en el público en general, ¿no? Que muchas veces podemos llegar a desconocer a veces como este tipo de tecnologías. Entiendo, perfecto. Y en tu caso, Ezequiel, ¿cuál fue tu sensación? Bueno, al principio, igual que Fernando, siempre empezamos a explorar desde algo personal, ¿no? Porque todavía uno trata de entender, creo, por venir de la ingeniería, y en esto es tratar de conectar un montón de conocimientos por ahí de lo teórico, de haber leído, de involucrarnos, pero después en la práctica vemos cómo realmente la potencia y la potencia que puede llegar en el tiempo, ¿no? Al principio, gracias, bueno, a que Henry es parte de Y Combinator, tuvimos un acceso a las primeras versiones de ChatGPT y realmente fue una sorpresa, digamos, decir, ok, esto va a cambiar, no la sorpresa por lo técnico, sino por el potencial que se puede llegar en el corto plazo con la aplicación, ¿no? De golpe de decir, necesito enviar un mail con estos ítems, por favor, redactarlo formalmente y automáticamente obtener un texto muy coherente, muy conciso, con el enfoque que estamos buscando. Eso realmente a la productividad es enorme, o hacer PowerPoints de esa misma manera, buscar información mucho más organizada, comparaciones, lo cual nos llevaría mucho tiempo. Y creo que mi sorpresa tuvo que ver con el efecto que va a tener en la productividad
de todas las personas que lo empiecen a emplear, ¿no? Porque creo que con la tecnología siempre pasa algo que se genera una brecha entre los que la adoptan, o sea, no hablemos de early adopters, ¿no? Que obviamente es gente que son siempre muy fans y están metidos antes, sino en el común de la gente. O sea, es como, pensemos como cuando sucedió Internet, que se popularizó y un montón de gente que accedió a Internet y había gente que decía, no, tengo como miedo de sentarme en la computadora y escribir www, ¿no? Y es el que accedía automáticamente, estaba accediendo a la biblioteca más grande de nuestro planeta, y el que no seguía buscando en un libro que tenía que movilizarse y hacer todo un proceso. Y esa diferencia en tiempos creo que va a tener un impacto enorme en los próximos años, ¿no? O sea, obviamente hay un hype, ¿no? Y ya ahora está bajando vamos a ir adoptando estas herramientas en nuestro día a día. Sí, yo creo que lo que están comentando ahorita ambos, Ezequiel, Fernando, es cierto, ¿no? O sea, la adopción, digamos, de todas estas tecnologías es, pues, obviamente, lo que genera todos los cambios en productividad, lo que genera, como dices también, Ezequiel, una brecha. Y a mí también, igual que a Fernando, recuerdo que me asombró, digamos, toda cómo las personas, los usos que las personas le empezaron a dar a este tipo de herramientas y todo lo que surgió, a las pocas horas, incluso en Internet, ¿no? Y en los medios más importantes del mundo, además, acerca, ¿no? O sea, una vez que se liberó, digamos, ChatGPT, todos los medios empezaron a poner distintas predicciones, empezaron a entrevistar a especialistas acerca de, oye, ¿y qué va a pasar con esto? ¿A dónde va a llevar? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Todos los escritores se van a quedar sin trabajo, los poetas, bueno, los programadores también, porque esto también puede autocompletar código y una serie de cosas, ¿no? Finalmente todo eso es un lenguaje escrito y es un lenguaje hablado también. Entonces, digamos, empezaron a salir todos este tipo de predicciones y la gente muchos empezaron a asustarse, otros empezaron a decir, no, eso está maravilloso, va a ser un cambio enorme en la productividad, ¿no? Y yo quería preguntarles precisamente alrededor de todas estas predicciones que hubo muchas positivas, muchas negativas. Las negativas casi siempre tenían que ver con que nos vamos a quedar todos sin trabajo o todos los que se dedican, digamos, a escribir de una u otra forma. Y las positivas tenían que ver precisamente con lo que mencionas, Ezequiel, después los cambios en productividad y un aumento verdadero en la productividad. Pero tú dijiste muy bien, ese hype está bajando y ahorita estamos como ya empezando a integrarlas en nuestro día a día. Digamos, de esas opiniones que se compartieron al momento de liberarse estas herramientas y cuando los medios comenzaron a hablar de ellas y en las redes sociales, ¿qué opiniones compartían ustedes en esos momentos? Es decir, acerca de qué sí se iba a quedar, de qué sí iba a cambiar y algunas que a lo mejor hayan dicho, no, esto sí seguro no va a suceder. Pues creo que del lado de las negativas, creo que esta narrativa de nos vamos a quedar sin trabajo, nos van a reemplazar a todos, creo que esa es la más clara que se dio, que más generaba obviamente clickbait, y que más generaba como expectativa, y los medios empezaron a propagar un poco más. Creo que esa es la que es más falsa, o la que más en contra estoy. Creo que o sea, creo que nos empezamos a adelantar mucho y como todo lo nuevo, ¿no? O sea, nos alarmamos y es como, no, es que esto nos puede desaparecer. Creo que estamos en un constante miedo de todo lo nuevo que sale, es como que, ok, hay que tener mucho cuidado, no quiero usarlo. Y por el otro lado también este riesgo de privacidad, ¿no? Que pues, seguimos constantemente con cada nueva herramienta, con cada nueva funcionalidad de nuestro teléfono. Vemos muy amenazada nuestra privacidad. ¿Qué es lo que compartimos? Si eso que compartimos puede llegar a ser utilizado, puede llegar a ser publicado. Eh, Creo que ese para mí es una de las predicciones que desde un inicio fue como, esto es lo que más desconocemos de un modelo.
como la privacidad de las conversaciones, el cómo manejas cierta información, que digo, al final, en un caso se volvió real con Samsung, que habían dado información confidencial y al final pues fue filtrado de cierta forma y entonces ya empezaron a ver como más protocolos. Em, sí, creo que al inicio nos alarmamos demasiado. Creo que la gente también empezó a, después de que pasaran, yo creo que los primeros 6, 8 meses, empezaron a ver cómo avanzaba, cómo progresaba. ChatGPT creo que fue el más viral. Y creo que mucha gente pensó que ese trabajo solo había durado 6 meses y en 6 meses había llegado a ese punto. Y viene un trabajo de años en el que lleva desarrollo esto. Creo que todos pensaron como que no, es que en 6 meses avanzó muchísimo. Sí, pero es el reflejo de un trabajo que venía desde hace muchos, muchos años. No es algo que ahorita se creó de la nada y avanzó de la nada tanto, ¿no? Entonces creo que sí, esta narrativa de reemplazo es fue la que más llamó la atención y fue la que más se utilizó, pero para mí no hay forma. Creo que va a ser una herramienta que vamos a terminar adoptando como lo ha sido el Internet, como lo han sido las mismas videollamadas. Creo que va a ser un periodo de adaptación para irlo integrando, para irlo usando, pero reemplazar no veo la posibilidad. Y justo tocabas un tema de desarrollo. Justo hubo también como al inicio mucho dentro del mundo de tecnología, como de, es que ya ChatGPT va a reemplazar a los desarrolladores, ¿no? Eh, y realmente, pues hasta la fecha, digo, una herramienta que ya está más destinada a código en específico, que es GitHub Copilot, es una herramienta de inteligencia artificial que ya está dedicada 100% a código y sigue sin ser muy coherente, sigue sin ser una herramienta con la que realmente puedas confiar 100%. Tienes que estar constantemente revisando cambios, sugerencias que hace, porque al final de cuentas hay una sintaxis, pero esa sintaxis sí luego puede ser muy especial. Entonces todavía no, estamos lejos todavía de ese lado. Muchas gracias, Eh, Fernando. Alineado con lo que dice Fernando, yo creo que, a ver, los medios y en general siempre le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, si vos le preguntás a un niño que le está yendo, por ejemplo, mal en matemáticas en los primeros años, es porque no me gustan. ¿Y pero por qué? Porque no la entienden, no es porque hay, o sea, es ese rechazo, ¿no? Es lo desconocido nos genera un rechazo, no me gusta, le tengo miedo. Y realmente cuando lo pasamos a otro plano, se lo voy a poner un ejemplo, algo más lúdico, hace unos meses atrás, varios meses atrás, se hizo popular un challenge que era el 10-Year Challenge, que subías una foto tuya y te devolvía una imagen de cómo te verías dentro de 10 años. ¿Bien? ¿Alguien se preocupó por quién estaba generando esa imagen? O sea, los medios salieron a decir, no, esto es inteligencia artificial. No, ¿no? Y es cuando lo llevamos a algo lúdico, bajamos la guardia, ¿no? Y hay muchísimas aplicaciones que usamos en el día a día que tienen inteligencia artificial y no estamos cuestionando eso. O sea, usamos, no sé, Google Maps, o sea, tiene muchísima inteligencia artificial detrás y como eso miles de aplicaciones. Entonces, creo que es un poco, también los medios, de vuelta, aprovecharon esto del clickbait eh, para, para ganar visitas con un tema del miedo, ¿no? La campaña del miedo creo que no importa si es política, publicitaria, siempre genera atracción. Pero bueno, eso se cae en el tiempo porque uno empieza a conocer, se empieza a democratizar, se empieza a utilizar y deja de ser tan... lo mismo, si vamos unos años atrás, pasó con blockchain y con cripto, ¿no? O sea, se cae el sistema financiero sigue funcionando y nada, y cripto sigue funcionando ahí. Así que nada destruye nada. Y si nos vamos a un ejemplo por ahí también práctico de esto sobre el impacto en el trabajo, cuando salieron las primeras versiones de lo que hoy conocemos como Excel,
como el Lotus 123, allá por los 70, todas las personas que trabajaban como contadores, contables, que registraban, o sea, pensemos que había un montón de personas que trabajaban sobre unos libros gigantes donde iban registrando manualmente cada transacción de cada una de las empresas, y hubo un fuerte rechazo hacia la integración de una herramienta como esta, porque se veían afectados que iban a perder el trabajo, ¿no? Y solo midiendo en Inglaterra, desde la salida de este tipo de herramientas, se casi triplicó la cantidad de personas y puestos de trabajos asociados a las mismas tareas, porque empezaron a haber otros nuevos puestos, ¿no? No es solo las personas que registran en unos Excel, sino ya es gente que hace reportes sobre esos Excel, gente que hace visualización de datos sobre esos reportes. Entonces se incrementa la cantidad de trabajos, pero de vuelta, hay una brecha, que es, hay gente que si no se sube a esta nueva ola y no aprende estas herramientas, queda muy por fuera del sistema, y después es muy complicado que esa gente ingrese nuevamente. Con el código, bueno, nosotros somos un bootcamp de tecnología de programación y data. Trabajamos mucho con Copilot y también con Amazon Whisperer, y probamos siempre las herramientas, y en esto que decía Fernando, es los LLMs tienen algo que es generativo, pero no tienen mucho error también, ¿no? O sea, no es verdad absoluta la respuesta que nos está dando, y hasta hacia el mismo prompting, esto de preguntarle, podemos dos personas o la misma persona en diferentes tiempos obtener respuestas diferentes por esto mismo, digamos, de la red neuronal respondiendo, y las cuales una puede ser más acertada que la otra. Lo que nos permite por ahí es tener ya como un template, más que nada en el código, de decir, ok, tengo una solución más cercana. Por ahí cuando si hay algún programador en la charla y le preguntan directamente a ChatGPT para por ahí diferenciar entre estos de los Code Assistants versus un ChatGPT, en ChatGPT tiene el contexto de Internet, ¿bien? Pero no tiene el contexto. Y ahí la palabra contexto para mí marca todo con los LLMs, ¿no? Es algo que podríamos estar hablando horas de solo el contexto. Es el contexto que tiene, por ejemplo, Copilot, que mencionaba Fernando, es toda la base de datos de GitHub, que es un gran repositorio de proyectos desde open source hasta privados, en los cuales ya está más asociado, ya está mucho más enfocado, más entrenado sobre el código, sobre los diferentes lenguajes, pero si adicionalmente usas una herramienta como Copilot que se conecta al editor de texto que utilizas para programar, donde tiene el contexto de tu proyecto, o sea, con las librerías, todo lo que utilizas vos, te va a dar una respuesta todavía mucho más precisa, ¿no? Y es esto el contexto, ¿no? Cada vez que le estamos dando más contexto, es entrenándolo con mejores datos, más relativos hacia nuestra pregunta, es donde obtenemos una mejor respuesta. Sí, y yo creo que de esto que mencionaban, Ezequiel, Fernando, en efecto, el contexto, ¿no? Lo es todo digamos, dentro de dentro de estas herramientas. Y es curioso esta parte del reemplazo, ¿no? Porque yo justamente hace poco, platicando con otro, experto también en el tema en Estados Unidos, le decía yo que para mí, pues la inteligencia artificial y en particular estos LLMs, pues no iban a llegar a reemplazar a las personas, pero las personas que supieran utilizar estas herramientas sí iban a reemplazar a las personas que no supieran utilizarlas, ¿no? Y eso creo que tiene que ver una parte tiene que ver precisamente con la brecha que ustedes mencionan, pero también con perderle el miedo, ¿no? A la herramienta y más bien ir sobre ella, poder ver de qué se trata, utilizarla. Si hay alguien aquí, por cierto, en el público que no la haya utilizado, utilícela, ¿no? A lo mejor la mayoría de ustedes ya, pero si hay alguien que no, pues métase a utilizarla, o sea, para que vea, digamos, de qué son capaces este tipo de herramientas y un poco también precisamente para perderle el miedo y para ver cómo nos pueden ser útiles, ¿no? Y justamente en estas apariciones, ¿no? Y todo lo que sucedió en los distintos medios, mencionaba Fernando el tema del clickbait, ¿no? En efecto, que esa parte
va a llegar a quedarse con tu trabajo, pues es lo que genera que las personas dijeran, ay, no, sí, hay que darle clic a eso para ver de qué se trata y a ver si yo me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Pues surgieron una serie de, igual, ¿no? Dentro de estas predicciones y eso, pero hubo muchas empresas, muchas empresas, muchos individuos incluso que previamente a incorporar cualquiera de estas LLMs en sus negocios, el simple hecho de que esta herramienta apareciera en el mundo, o de que estas herramientas aparecieran en el mundo, los llevaran a tomar distintas decisiones tácticas y estratégicas en los negocios, ¿no? Digo, algunos a lo mejor con casos más, bueno, Google, por ejemplo, jaló esto lo que le llamaban el botón rojo, no sé qué cosa, de que pues ChatGPT iba a poder acabar con su negocio. Y digo, ahí por supuesto Google, pues Google es su propio animal, es harina de otro costal en el sentido de que pues no es que ellos de pronto se enteraron de que estas cosas existían, como mencionaba Fernando, pues llevaban mucho tiempo planeando todo esto, incluso ellos ya tenían el suyo también antes de la liberación del ChatGPT. Pero lo que sí muestra, digamos, es que la liberación al público de este tipo de herramientas sí llevó a que muchas empresas, ya sea tecnológicas o incluso empresas de medios, y otro tipo de organizaciones, tomaran decisiones acerca de cómo eso iba a poder afectar su negocio, ¿no? Y se empezaran a cuestionar, esto lo va a afectar de esta manera, lo va a afectar de esta otra, o en realidad, pues a mí no me va a pasar nada, yo voy a seguir por donde voy. Entonces, quisiera yo preguntarles, particularmente, por ejemplo, en el caso de Soy Henry, en el caso de Yana, si la aparición de estas herramientas llevó a que ustedes, digamos, replantearan algún curso estratégico del negocio, o a lo mejor no estratégico, pero sí desde la perspectiva táctica, si dijeron, ¿sabes qué? Pues valdría la pena empezar a investigarle por aquí, o valdría la pena empezar a hacer estos cambios, o cuál fue ese proceso que ustedes siguieron, si es que siguieron alguno, una vez que se liberaron estas herramientas para incorporarlas en su negocio. Pues sí, creo que indudablemente al ser nueva tecnología y al ser empresas de tecnología, eh, tienes que preguntarte, tienes que hacerte la pregunta de cómo me va a afectar, cómo puedo usarla, qué ventajas le puedo sacar, qué desventajas tiene la herramienta. Y creo que justo ahorita que Ezequiel platicaba un poquito más de de GitHub Copilot, perdón. Pues sí, justo creo que primero fueron naciendo como estas herramientas LLM que eran muy generales, como ChatGPT, Google Bard, Bing Chat, que se fueron a intentar casi reemplazar Google y es más, pues le puedes preguntar lo que sea de lo que sea. Y ya después empezaron a salir herramientas más especializadas como lo es GitHub Copilot. Creo que al inicio con esta herramienta general el panorama todavía estaba un poco no muy claro. Creo que había que esperar un poquito más a que justo estas herramientas y estos nuevos pues, nuevas herramientas en todo el proceso de tecnología salieran para ver cómo adaptarse, qué cambiar, qué sí tomar, qué no tomar. De nosotros, de nuestro lado como Yana, al ser una empresa de salud mental, sí tenemos que tener con mucho cuidado y agarrar con muchos pinzas este tipo de herramientas, porque al final es un tema muy importante en el cual no podemos permitirnos que un LLM tenga una respuesta equivocada o que le devuelva al usuario algo que no debería. Entonces, al inicio tuvimos que tener mucho cuidado. Fuimos cuidando mucho la parte moral. Creemos como empresa que tenemos una obligación moral con nuestros usuarios y que teníamos que tener mucho cuidado con estas herramientas. No podíamos lanzar algo que no estuviera 100% listo y protegido para poderse lanzar. Creo que muchas empresas, sobre todo pequeñas o que apenas estaban empezando, quisieron utilizar las herramientas conforme fueron saliendo, pero pues era lo nuevo, era lo novedoso, si podías aventar la palabra de ChatGPT junto con tu empresa y pues eso obviamente generaba pues, interés entre los usuarios. Entonces nosotros desde el lado de Yana tuvimos que tener mucho cuidado.
El integrarlo, por ejemplo, a nuestro proceso de desarrollo, apenas estamos todavía desarrollando y mejorando esa parte, pero igual teniendo un cuidado y protegiendo sobre todo el que no pueda haber un tema de filtración como sucedió con otras empresas, tener cuidado con la información que compartimos, sobre todo a LLMs que son globales. Y fue todo un proceso, fue poco a poco irlo integrando, poco a poco ir viendo cómo sí funcionaba, cómo no funcionaba, haciendo pruebas. A día de hoy, pues tenemos una herramienta dentro de la aplicación con AI. Básicamente tienes una conversación con Yana. Estamos en esta parte de integrar más a nuestro proceso de desarrollo interno como empresa. Creo que ahorita sigue siendo, a pesar de que ya pasó un poquito de tiempo, sigue siendo herramientas nuevas, no hay 100% un proceso aterrizado, no hay muchas recomendaciones, pero creo que al final, eh, eh, como empresa tienes que probar tú qué te sirve, qué no te sirve, y tanto profesional como individualmente creo que tienes que ver cómo integrarlas, porque creo que al ser algo tan dinámico, no necesariamente les va a servir a todos de la misma forma, no necesariamente todos la vamos a utilizar de la misma forma. Entonces creo que va a ser cuestión de ir probando qué se ajusta, qué no se ajusta a tus necesidades como empresa o como individuo. Sí, muy alineado en eso. Por ahí en Henry tuvimos que hacer varios cambios, o sea, realmente nos impactó desde afuera y desde adentro en muchos procesos. Por ejemplo, vamos a un caso sobre alumnos que resolvían los exámenes directamente con ChatGPT, ponían la respuesta y nosotros veíamos que desde el lanzamiento de ChatGPT la tasa de aprobación de los exámenes subió 15 puntos en 2 semanas. Entonces tuvimos que hacer cambios. Antes nosotros, por ejemplo, los ejercicios se iban rotando y cambiando con una periodicidad y vimos que obviamente cuando pasaba cierto tiempo los mismos alumnos, lo mismo que pasa en las universidades, se comparten los exámenes, mira, tuve estas preguntas, estas son las respuestas y bueno, pero eso pasaba en el tiempo y se empezó a acotar, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a trabajar en otras metodologías para entender cómo podíamos evaluar de mejor manera, teniendo en cuenta que es como la calculadora científica, ¿no? Nosotros a un niño pequeño no le podemos dar una calculadora científica, tiene que aprender primero a sumar, restar, multiplicar y después darle una herramienta para que tenga más potencia, ¿no? Yo creo que ese es el mismo equivalente en lo que está pasando con las LLMs en este momento y tuvimos que reencauzar la forma de cómo evaluar y hasta en esto de decir, bueno, la inteligencia artificial reemplaza a las personas, no, tuvimos que poner muchísimo más puntos de control con personas reales, donde había un instructor que se reuniera y le haga preguntas específicas sobre el proyecto, digamos, la forma que nosotros enseñamos programación es basada en proyectos, entonces, ok, ya está el proyecto andando, bueno, hay que cambiar este botón por este, cambiemos el color, movamos esto para acá. Entonces ahí uno ve realmente si la persona sabe o no sabe, ¿no? Entonces empezamos a dejar de darle tanta importancia a la resolución de ciertos ejercicios y ponerle más peso a otros tipos de ejercicios donde veíamos que sí podíamos detectar si una persona realmente había aprendido o no. E internamente, de vuelta, esto de cómo cambió la forma de los chatbots, ¿no? O sea, esto de tener asistentes virtuales 24/7 donde con un buen contexto, normalmente las preguntas de la mayoría de las personas, si vamos a este ejercicio del 80-20, el 80% pregunta siempre lo mismo y es por eso que se crearon muchos chatbots con árboles de decisión, ¿no? Es que tu pregunta está asociada al tema A, B o C y vos respondías A, listo, y después te desglosaban 3, 4 posibles temas y la probabilidad es que tu respuesta esté en ese 80%, ¿no? Con los LLMs lo que pudimos hacer es que sea mucho más fluido y que el asistente esté
dé una respuesta mucho más precisa dándole un contexto, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Henry, ¿cuándo es la próxima corte de Data Science? ¿Cuándo es el próximo examen del módulo 2? O sea, es toda información que ya está disponible, se la damos como contexto y se lo responde, y antes, meses atrás, era el mismo instructor de la corte en Slack, que es la herramienta que utilizamos para comunicarnos internamente con los alumnos, es respondiendo esa pregunta 2, 3 veces por semana, porque hay alguien que no lo leyó y de vuelta, ¿no? Entonces es más allá que la información siempre está disponible. Somos, como seres humanos, buscamos esto de maximizar la eficiencia de nuestro esfuerzo, y eso nos hace vagos en muchas, muchas veces, y es más fácil preguntar que buscar. Entonces, esta integración nos ahorró un montón de tiempo del equipo de Customer Success, ¿no? O sea, el equipo de instructores que tiene que estar dando muchas respuestas a cosas que están disponibles, ¿no? Y utilizar esa disponibilidad de los datos, creo que por un lado, nos enfocó a que tenemos que dar mayor esfuerzo en la detección de casos donde los chicos realmente no aprendieron, y por otro lado reducimos el esfuerzo en estar dando feedback o información que está disponible, ¿no? O sea, creo que de vuelta, es, es todo un balance. Y utilizamos esta herramienta, por ejemplo, no sé, para armar los grupos. O sea, le puedo pedir a un LLM, este es el listado de alumnos, esta es su zona horaria, hacerme por un algoritmo, no sé, un round robin, distribuirme estos en 6 grupos, y en lugar de estar haciendo el código yo para implementar un algoritmo de round robin para hacer eso, me los devuelve y lo inserto. O sea, ¿cuánto tiempo en el desarrollo me ahorró eso, ¿no? O sea, creo que han sido esos 3 ejemplos, son como mm, directos de cómo nos impactó en la operación. Y yo creo que de todo esto que están comentando, ambos ya mencionaron de una u otra forma el tema de la verdad, ¿no? O sea, el tema de la verdad dentro de estos LLMs. Y fíjense que justamente hace poquito, quizá unos 2, 3 meses, me entrevistaron a mí de un medio en Estados Unidos justamente acerca de estos temas. Y les decía yo, bueno, es que estos LLMs precisamente carecen de lo que se llama una fuente de verdad, ¿no? Es decir, no están, digamos, realizando tal cual las operaciones de los que nosotros les estamos preguntando. Y en efecto puede eso generar pues una incertidumbre, confusión, y hay casos donde puede ser muy delicado, ¿no? Como el caso que decía ahorita Fernando en el tema de la salud mental, y hay otros casos donde pues también es preocupante, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien le pregunta a ChatGPT las respuestas de un examen o algo por el estilo, porque también parte de lo que genera es que, bueno, cuando uno, por ejemplo, buscaba en Google, pues Google te arroja la fuente. Puede estar correcta o no, pero finalmente te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo de aquí lo saqué. Es como, digamos, el bibliotecario que va y te dice, pues aquí están los libros de los temas que tú me preguntaste, pues tú léele y a ver de qué va, ¿no? Pero ahí están los libros. Y en ChatGPT un poco la interacción que muchas personas tienen con ChatGPT y con todos los distintos LLMs es más bien como la de preguntarle a un sabio de que pues el que todo lo sabe y lo que no se lo inventa, ¿no? Entonces, digamos, eso genera en efecto esta incertidumbre, esta confusión, y hay casos muy delicados, ¿no? Donde en efecto puede tener repercusiones graves, en algunas a lo mejor no tanto, algunas son más curiosas, y Ezequiel mencionabas muy bien todo el tema de que cuando es un componente lúdico, pues de pronto también bajamos la guardia y nos dejamos de preocupar por ese tipo de cosas, ¿no? Y comentabas, Fernando, acerca de, digamos, de esta manera a lo mejor de regularlo, de cómo irlo integrando, ¿no? Y hay muchos países incluso que ya se han metido gracias a todo este auge que ha habido pues en los medios y en distintos otros lugares a este tema regulatorio, ¿no? A veces sin mucha idea, ¿no? A veces sí, en fin, pero creo que es importante, en efecto, cada empresa, también cada organización, cuáles son los marcos regulatorios que se están aplicando o que se podrían aplicar en las organizaciones, pues para aprovechar estas herramientas al máximo, al tiempo que se disminuyen los riesgos, ¿no? ¿Ustedes creen que esos marcos son marcos que tengan que venir desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva legal, o que más bien es algo que debería dejarse a las empresas
que apliquen este tipo de marcos regulatorios, o sería una combinación de ambas? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo piensan dentro de sus organizaciones? Justo, o sea, creo que la parte legal todavía sigue siendo, sigue estando todavía en el aire. Creo que igual que lo platicábamos como con los medios, esta campaña del terror alcanzó a varios países. Recuerdo que Italia en su momento había bloqueado el acceso a ChatGPT, por este miedo no es que esto va a reemplazar y va a causar crisis y demás. Creo que al final también sucedió con muchos gobiernos, ¿no? Como de no sé qué hacer, no sé si debo de bloquear, no sé si no debo de bloquear, no sé si debo de empujar el uso. Era una herramienta tan nueva que era muy difícil regularla en ese momento. Eh, eh, y ahorita creo que ya, como bien mencionas, Pablo, pues, ya hay varios países que están trabajando en esto. Eh, México ya también está teniendo ya conversaciones y no dudo que el siguiente año ya empecemos a ver pláticas más avanzadas sobre la regulación que va a meter tanto a las herramientas como a las empresas. Creo que definitivamente tanto del lado de marco legal como de empresas tenemos la responsabilidad, sobre todo todos los que tenemos usuarios o clientes, tenemos la responsabilidad de tener ciertos candados o sí, ciertos candados de seguridad para evitar cualquier tema. Creo que uno de los más importantes, que pues, ya tiene muchos años siendo algo que los usuarios cada día son más conscientes, es el tema de privacidad. Creo que es de las partes más importantes y que muchas veces las empresas descuidan. El tema de cómo se almacenan los datos, el tema de cómo se guarda, qué se guarda. Eh, eh, Creo que esta parte es algo muy, muy importante, sobre todo en nuestro caso, como Yana, pues obviamente el usuario comparte cosas muy privadas con Yana. Entonces, el tener una estructura de seguridad fuerte es algo esencial. No podemos descuidar eso, es una de las principales prioridades que tenemos. Eh, por la cantidad y posible información que le comparten a Yana, pues es como muy confidencial y es algo muy personal, ¿no? Entonces creo que de ambos lados debe de haber tanto del marco legal como de la empresa internamente, debe de haber un compromiso muy, muy fuerte con temas de seguridad. El uso también creo que se le puede dar mucho, mucho uso a un modelo. Creo que también el uso que se le da y el análisis que hacemos debemos de tener mucho, mucho cuidado. Y justo parte de lo que mencionabas, esta verdad que al final de cuentas, ningún modelo va a tener ninguna verdad, va a dar información que lee y que tiene el modelo, pero no necesariamente es una verdad, ¿no? Entonces, también tener mucho cuidado con esto. Creo que eh, confiar ciegamente en un modelo no es algo bueno en ningún ámbito. Del lado del desarrollo, te puedo decir, como lo platicaba hace ratito Ezequiel, si no tiene el suficiente contexto al final es muy sencillo que te dé una respuesta o muy general o no sea la correcta. Hubo varios casos en los que a mí me tocó leer experiencias de otros desarrolladores que literal, como dijiste ahorita, el genio que sabe todo y si no lo sabe lo inventó librerías que no existían. Le dieron acceso al root del proyecto y el proyecto se quedó inservible porque añadió cosas que no existen, pero como le estás dando la instrucción, pues las hace que existen, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el tipo de acceso que se le da, el tipo de herramientas que utilizamos y cuidar muchísimo la parte de privacidad. Creo que la seguridad va a ser un tema
que va a estar constantemente siendo discutido dentro del uso de este tipo de herramientas. Sí, en línea a eso, Fernando, yo creo que, a ver, por ahí preguntaba si la regulación debería venir desde el Estado, si debería ser mixto. Yo creo que no, yo soy muy partidario de que los privados son los que generan realmente innovación, ¿no? Nunca la innovación viene del Estado. Y deberían ser los que empiecen a desarrollar y después se haga un marco que se trabaje entre privados y público para después dar un marco y no al revés. Me llamó mucho la atención que meses atrás los CEOs y founders de las compañías de inteligencia artificial le pidan al gobierno de Estados Unidos que empiece a hacer un marco regulatorio, lo cual para mí fue una sorpresa. Fue históricamente la primera vez que el privado sale a buscar una regulación antes de salir a vender. O sea, eso fue muy raro, pero es entendible en este contexto. Yo creo que tienen que avanzar la penetración de la tecnología en los privados para poder entender qué es lo que debemos hacer. Yo creo que, como siempre, hay empresas que no le importan los datos, no le importan los usuarios, no tienen en cuenta la ciberseguridad, o sea, hay muchos temas digamos, deuda técnica que se arrastra en todos los verticales. Creo que como compañías tecnológicas tenemos que empezar a trabajar en compliance. Creo que el compliance de estos, eh, lo, mucho en el proceso de onboarding de los colaboradores que trabajan con nosotros, lo hacemos, decimos, bueno, o sea, acá hay un NDA que lo tenés que firmar, que no podés compartir información de la compañía, pero en ese compliance tenemos que empezar a involucrar este tipo de herramientas porque hay mucho de propiedad intelectual, ¿no? Y cuando nosotros estamos compartiendo información de cómo puede ser código, cómo puede llegar a ser un PDF de un reporte interno con una LLM. Si nosotros no tenemos las consideraciones adecuadas de decir que ese contenido no puede alimentar en el siguiente ciclo a a- a la LLM, es probable que ese contenido pase a ser de conocimiento público y muchas veces no debe serlo, porque de vuelta hay una propiedad intelectual sobre eso. Eso es parte también de la capacitación que tenemos que darle a los usuarios, ¿no? De nuevo, es una tecnología muy nueva y siempre ponemos los datos. Al principio no tenemos esta conciencia de datos, como decía Fernando varias veces, ya entendemos, nos costó años de la privacidad de los datos. Ya hoy, pero seguimos instalando aplicaciones en el teléfono sin leer los términos y condiciones, a pesar de eso. Entonces, creo que ahí sí hay un trabajo interno y como evangelizadores que estamos siendo cada uno en nuestro rol, ¿no? Con mayor y menor profundidad sobre los temas, siempre hay alguien que sabe un poquito menos o un poco más que nosotros. Tenemos que empezar a abrir este debate sobre el compliance, de dónde y hasta dónde podemos llegar. Las empresas, he asesorado un par de bancos sobre este tipo de herramientas y han optado por usar LLMs open source y montar su modelo, entrenarlos con su contexto, lo cual a ellos les da un control de los datos y hasta dónde pueden llegar y quién puede ingresar y no disponibilizarlos en alguno público, lo cual creo es un paso y es, si no, el bloqueo, como ha pasado. Ese mismo banco que nos llamó un equipo para asesorarlos, en primera instancia dijo, está prohibido, ¿no? Y lo prohibieron todo uso, pero es de vuelta, porque no había un proceso de control y ellos entendían que si no iban a estar jugando al gato y el ratón. Y sabemos que nunca termina ese juego. Entonces, es darle las herramientas adecuadas al equipo para que las pueda utilizar en un contexto adecuado, es la forma, ¿no? Regulado internamente, con procesos, con controles. Si no, va a haber posibles fugas de todo tipo, ¿no? De acuerdo. Sí, muchas gracias, Fernando. Ezequiel, y oigan, una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Lo que pasa es que es un tema extremadamente extenso y seguramente que el público quiere hacer algo, algunas preguntas, pero no me quiero ir sin poder preguntarles brevemente.
digamos, estas herramientas como Bing, Google Bard, ¿no? Pues en efecto algunas tienen ciertas diferencias. Ustedes mencionaron, algunas están más específicas. Bueno, en el caso de GitHub Copilot, por ejemplo, están más enfocadas al tema de código y pues cada una de estas herramientas tiene, digamos, ciertas diferencias. Y al mismo tiempo han planteado la pregunta acerca de lo que se conoce como la inteligencia artificial general, que es un poco hacia dónde vamos. Y por eso quiero cerrar, digamos, con esta pregunta breve. La inteligencia artificial general, para quien no está familiarizada con ella, se refiere, digamos, a que cuando ustedes juegan ajedrez, digamos, con una computadora, pues la computadora o el programa que juega ajedrez únicamente sabe jugar ajedrez. Si a ese programa le piden que maneje un coche, no lo va a poder hacer. Si a ese mismo programa le piden que por favor escriba un poema, tipo Gabriel García Márquez, pues no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial general lo que busca es que una sola máquina, por decirlo así, una vez más, quien no está muy familiarizado a lo mejor con este lenguaje, que un solo programa sea capaz de superar la inteligencia del humano en todas las cosas en las que el humano tiene la inteligencia, ¿no? Musical, de texto, espacial o de muchos otros tipos. ¿Ustedes creen que estos modelos de lenguaje y a lo mejor alguno de ellos en particular, no sé, el Google Bard o Bing, o ChatGPT o alguno, nos acerca un paso más hacia la inteligencia artificial general, es decir, a que sean mejor la inteligencia artificial que los humanos en todo, o creen que en realidad es simplemente una herramienta más? Y con esa pregunta cerramos para abrir al público las preguntas, por favor. Muchas gracias, Pablo. Pues creo que, pues sí, un inicio claro que lo es. Creo que ha sido el darle acceso masivo a los usuarios a una herramienta como ChatGPT, Bard. Al final, es información que alimenta, que va a ayudar a crecer y va a ayudar a tener un modelo mucho más completo. Creo que sí nos acerca, pero creo que todavía estamos muy lejos. Del simple hecho de nivel computacional, creo que pues, una de las cosas que como empresa nos hemos dado cuenta es los costos que tiene mantener un servicio de este estilo. Por el momento sigue siendo algo caro. Eh, es, es bastante caro mantenerlo, es bastante caro que esté utilizando los recursos nacionales porque necesita bastantes. Creo que con el tiempo vamos a ir trabajando, mejorando esta parte y también creo que parte muy importante y que ahorita es tema de discusión, pues es el sesgo que puede tener estos modelos, ¿no? Al final de cuentas, bien entrenado por datos que nosotros creamos, por información que nosotros como humanos creamos y que nosotros como humanos tenemos sesgos que no somos a veces ni siquiera conscientes de esos sesgos, ¿no? Entonces creo que uno de los retos más importantes del camino hacia una IA general sería este sesgo. Creo que ahorita parte importante de este avance va a ser sacar modelos especializados en cosas específicas y a partir de ahí creo que eso podría llegar a ser una base hacia el futuro para construir algo más, pero ahorita creo que si bien nos acerca, es algo que todavía está muy, muy apartado de existir. Definitivamente creo que el ChatGPT y todas estas herramientas que tienen como chat, pues tienen esta intención, ¿no? De ser un todólogo, de ser un sabio, de que le preguntes lo que sea y te va a responder. Creo que lo más importante y lo que mencionábamos hace ratito del lado de Google es, ahí tienes las fuentes, acá por lo general solo estás leyendo la respuesta, entonces creo que también eso vamos a tener que tener mucho cuidado con darle el peso eh, debido a la respuesta y no creer que eso va a ser eh, eh, absolutamente la verdad y con eso ya tenemos la respuesta, ¿no? Hay que seguir investigando y confirmar la información que nos está dando y creo que esa va a ser también parte muy importante hacia el futuro, que no caigamos en esta flojera de solo preguntarle a alguien, obtener la respuesta y creer esa respuesta. Y
A ver, a ver, para mí la utilización de inteligencia artificial que conocemos como inteligencia artificial, que son aplicaciones de redes neuronales, realmente van a potenciar que en algún momento podamos llegar a esta inteligencia artificial general, donde más que nada por tecnología, ¿no? O sea, con todo este uso, obviamente, generan mejores chips que después tienen más potencia, menores costos, que hablaba Fernando, es muy caro mantenerlo, y todo eso va a generar una posibilidad de que avancemos hacia una inteligencia artificial general. Estamos muy lejos de que pueda tener, a ver, la gran diferencia es que pueda tener una autoconciencia la inteligencia artificial, ¿no? Donde pueda saber, pueda conceptualizar qué acciones tomó, cuáles son los efectos probables, ¿no? Dónde va a estar, y es más, por ahí, esos modelos que veíamos en los 80 de la inteligencia artificial, ¿no? Que veíamos en las películas de ciencia ficción, esa es la inteligencia artificial general. Entonces creo que todavía estamos muy lejos de eso, Skynet en Terminator, es ese que pueda dominar el mundo, y ese es el miedo, digamos, y ese es el riesgo, donde una computadora puede tener autoconciencia y tomar decisiones siendo consciente de los efectos que puede producir. Creo que estamos todavía muy lejos. Lo que conocemos como inteligencia artificial hoy, que es todas estas herramientas que hemos hablado, son herramientas, son aplicaciones de redes neuronales para resolver ciertos temas. Hay otros que ni hemos hablado, o sea, gracias a inteligencia artificial nos estamos viendo por esta videollamada con una compresión de calidad, y que una banda ancha mucho menor a la que hace 3 años atrás. Hay cosas que son aplicaciones de la inteligencia artificial, pero lejos de tener eh, este potencial de una autoconciencia en una máquina, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias, Ezequiel, muchísimas gracias, Fernando, por todas sus respuestas de gran valor, y que espero que hayan sido de enorme utilidad para todo nuestro público. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Dani, te cedo el micrófono. Sí, ya tenemos un minutito. Creo que la verdad estuvo muy interesante. Como decían todos, pues nos podemos quedar aquí 5 horas platicando y ya no da tiempo. Para mí el mensaje es, los que no lo están usando, úsenlo, ¿no? Porque digo, lo tienes que descubrir y tienes que ver cómo te sirve, y los que ya lo están usando, hay que usarlo con precaución y con criterio, ¿no? Ya para el último minutito, nos encantaría que nos dieran algunas recomendaciones de podcast, libros, blogs, donde podemos aprender más sobre esto. Para los tres. Si gustas Adelante, empezar, Fernando. Pablo. No, adelante, Fernando. Pues mira, la verdad es que veo complejo. Creo que ahorita, para mí, parte importante de mi crecimiento profesional, creo que la parte de ir aprendiendo, ir leyendo, sobre todo, creo que hay muchos recursos de documentación oficial que tiene esta información. Creo que es parte muy importante de aprender, y también de utilizarlo, y hacer uso de la herramienta. Creo que yo personalmente he aprendido más utilizando Usando. que leyendo, que viendo a los demás. A mí me sirve mucho el usarlo y toparte con pared tú solito y ver qué más puedes hacer, rompiendo las cosas básicamente. De acuerdo. Ezequiel, Pablo. Por ahí, obviamente va a depender de la profundidad en la que queramos entender más esto, ¿no? O sea, si nosotros queremos trabajar más en profundidad con el LEM, donde queremos darle nosotros nuestro contexto, donde queremos entrenar y entender cuáles son los diferentes algoritmos también para una red neuronal, obviamente sí vamos a tener que ir a documentación más dura, más teórica, para entender esos flujos
de vuelta, yo creo que Internet es, como dije antes, la biblioteca pública más importante y creo que, de vuelta, tenemos que entender que hay sesgos siempre, como en todo lo que leemos, y vamos a encontrar diferentes opiniones muy opuestas sobre lo mismo. Así que si vamos a lo técnico es más fácil, pero bueno, después en la aplicación del día a día va a haber de todo. Eh, Me gustan bastante las publicaciones de OpenAI y de los founders, lo que publican desde LinkedIn hasta en los podcasts, realmente porque, para empezar, también me gusta mucho que la CTO sea mujer, que rompe un poco la estructura. Sí. eh, eh, Así que no, me gusta mucho escucharla también de su visión. Y yo finalmente les recomendaría, o sea, yo creo que es importante siempre atender los fundamentales, ¿no? O sea, para no caer en este tema de desinformación y todo aquello, sí es importante entender los fundamentos de las tecnologías, que dependiendo de su formación puede ser desde una perspectiva más o menos técnica, pero sí es muy importante entender qué es lo que está detrás de la tecnología para poder tomar mucho mejores decisiones. Y finalmente también les recomendaría atender las lecturas y podcasts y eso, no solo de aquellos ingenieros que se dedican a todo esto, que es por supuesto súper valioso, pero también lean lo que escriben los lingüistas, lean lo que escriben los filósofos, lean lo que escriben los políticos, porque finalmente ellos tienen una perspectiva diferente a aquel que llevó a cabo la herramienta. Lean lo que escriben los neurocientíficos, por ejemplo, acerca de estas comparaciones entre la inteligencia artificial y el cerebro humano. Y yo creo que eso les va a permitir tener una perspectiva muchísimo más amplia de las cosas, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Y si atienden los fundamentales en cada una de esas, seguro que van a tomar decisiones magníficas y van a poder usar las herramientas de la mejor manera posible. Increíble, pues muchísimas gracias a los tres por esta interesante plática y esperamos al público el siguiente miércoles a las 8 de la mañana para cerrar esta temporada de inteligencia artificial. Mil gracias. Muchas Gracias a gracias todos. a todos. Nos vemos.